Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses 3, 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor Santísimo en su palabra: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Seguro. Gozaos, hermanos. Gozaos, dice el Señor. Gozaos en el Señor. Gozaos de que estamos en el camino correcto. Gozaos de que el Señor Jesucristo vive en nosotros. Gozaos de que la gloria nos es ofrecida a todo aquel que recibe a Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador de su vida. Gocémonos en el Señor siempre. Gocémonos en Él. Tendremos problemas, tendremos aflicciones, tenemos situaciones adversas en nuestra vida. Y a veces pensamos que nos sentimos solos. Pero no volteamos a la derecha o no volteamos a la izquierda. Ahí está Jesús con nosotros. Amén. Ahí está Cristo con nosotros, esperando que nosotros voltemos y le hablemos y le digamos: Señor, ayúdame. Señor, sosténme con tu diestra, Padre Santo. Es increíble, es maravilloso cuando pasamos problemas, situaciones adversas, ¿verdad? Cuando seres queridos se abandonan este plano terrenal, cómo el Señor nos sostiene, cómo el Señor nos pone en su mano y me dice: aquí estoy yo, no te vas a desvanecer, no te vas a decaer, no te vas a sentir derrotado, no te vas a sentir cansado ni afligido, porque yo te sostengo. Y es increíble cuando sentimos esa fuerza, ese poder del Señor en nosotros, ¿sí? Para sostenernos y que no caigamos. Pero debemos de confiar en Él, tener fe. Si pasamos por una situación complicada, adversa en nuestra vida, solamente hablemos con Él y digámosle: Señor mío, ayúdame, sosténme. Yo confío en ti, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú me vas a sostener y que todos los problemas, situaciones adversas en mi vida las vas a solucionar tú. Así empieza Filipenses 3. Gozaos en el Señor. Aquí mismo también nos dice, en esta hermosa carta de los Filipenses: regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre, todo el tiempo. Porque tenemos en Él una esperanza, porque tenemos en Él una hermosa llamada a su reino. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Cómo nos conoce el Señor? ¿Cómo sabe el Señor que nos entra por aquí y nos sale por acá? O a veces cuando tenemos el corazón endurecido ni siquiera penetra, ¿verdad? Pero dice Pablo: para mí no me es molesto el decir lo mismo, el hablarles de lo mismo. Cristo te ama, dio la vida por ti. Da tu vida, entrégate, sé perfecto, crece. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Todo eso siempre se repite. ¿Por qué? Porque somos de dura cerviz. Y se nos olvidan las cosas. A veces hasta saliendo de aquí del servicio, ¿de qué se trata el servicio? Nos olvidamos de la palabra. Por eso es necesario que cuando lleguemos a nuestras casas reafirmemos, volvamos a repasar el mensaje para que se nos quede en nuestras mentes y en nuestros corazones. Para Pablo dice: no, para mí no es difícil, para mí no es molesto decirles lo mismo. Hay hermanos que dicen: no, siempre lo mismo, siempre hagan lo mismo.
Pues es que es para que estemos seguros en el Señor. Para vosotros es seguro que se les hable de lo mismo: arrepentimiento, pecado, perdón, entrega, perfección. Porque si nuestras mentes, ¿verdad?, lo asimilan, lo entienden y va bajando ese mensaje al corazón, y poco a poco viene el cambio, y poco a poco viene la transformación del cristiano. A mí no me es molesto, dice, el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A qué se refiere aquí con la palabra guardaos de los perros? Bajando el contexto a la época, a Filipo, los de Galacia, por ejemplo, había judaizantes que decían a los cristianos: es Cristo más esto. ¿Qué significa? Cristo más circuncisión, Cristo más obras de la ley, Cristo más Moisés. Y mi Señor Jesucristo dice que es por gracia y no por las obras de la ley. Por la gracia, por la fe, nosotros tenemos gracia. Y ya no es por las obras de la ley. También aquí a los filipenses les estaba pasando lo mismo. Llegaban judaizantes de otras regiones y les decía: es Cristo más esto, Cristo más circuncisión, Cristo más las obras de la ley. Entonces les decía: guárdate de los perros, de los malos obreros. Nosotros somos obreros, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice en Santiago que debemos de ser obreros aprobados, que nuestra milicia, ¿verdad?, nuestra milicia no es la terrenal sino la celestial, que nuestras armas de nuestra milicia son espirituales para derribar todo tipo de fortaleza. Entonces debemos de ser obreros aprobados. ¿Qué es un obrero aprobado? Que vive en la palabra, que dedique el tiempo a predicar, que dedique el tiempo a tener el conocimiento, para que cuando vengan esas preguntas difíciles, nosotros, a través del Espíritu Santo, podamos defender el Evangelio del Señor Jesucristo. Con mansedumbre, dice Pedro, con mansedumbre, presentar defensa con mansedumbre, ante todo aquel que os pida señal de la esperanza en la que vosotros vivís. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Prepararnos en el camino, prepararnos en el Señor, ser obreros aprobados, ¿sí? Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mutilan la palabra, mutilan el Evangelio, no dan la sana doctrina. Debemos de guardarnos de todos ellos, pero tener el conocimiento, ¿verdad?, para poder responder a todo aquel que presente el billete falso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a identificar ese billete falso? Aprendiéndonos el verdadero, aprendiendo el holograma que va en la rayita que va del lado derecho, aprendiendo la textura del papel, moneda, aprendiendo las firmas, aprendiendo hasta el propio aroma, el olor del billete, ¿verdad? Aterrizándolo a la palabra, pues es aprendiéndonos todo el Evangelio, la palabra de Cristo, para que cuando nos presenten una doctrina diferente, digamos: hey, quieto, eso no dice la palabra del Señor, ¿sí? Guardémonos de los mutiladores del cuerpo, de los malos obreros. Debemos de guardarnos de todos esos que perjudican y no dan la sana doctrina en las congregaciones. Aquí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Corintios 5, 9. Amén, hermanos. Amén. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios,
no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Nos pide Pablo aquí en la palabra que no nos juntemos no con los fornicarios, ni con los avaros, ni con los idólatras de este mundo, porque entonces tendríamos que vivir nosotros en nuestra cápsula, ¿verdad? O nos abstendríamos de salir a la calle a hacer nuestras cosas, nos quedaríamos en nuestra casa y guardados todo el tiempo. Dice Pablo que no, con esos fornicarios, idólatras, avaros, borrachos, no te juntes. Más bien dice, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Dice Pablo que no nos debemos de juntar con aquellos que se dicen cristianos y hacen estas cosas. Fornicación, avaricia, idolatría, que son maldicientes, borrachos o ladrones, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué nos pide eso Pablo? ¿Por qué nos pide eso? Que no nos juntemos con aquellos cristianos que se dicen ser cristianos pero que no lo son, porque nos podemos contaminar, nos podemos deslizar, nos podemos ir en pos de ellos. ¿Sí? Dice después, porque ¿qué razón tendré yo para juzgar a los que están fuera? ¿Qué razón tenemos nosotros como cristianos para juzgar a los que no son cristianos? Si los que están fuera ya son juzgados por Dios, nosotros no tenemos por qué juzgar a los que están fuera. ¿Sí? ¿Qué razón tenemos, dice Pablo, para juzgar a los que están fuera? No tenemos ninguna razón. No conocen la palabra, no conocen el Evangelio, no nos hemos acercado nosotros a compartirles la palabra del Señor. ¿Cómo van a saber de estas cosas? Si nosotros no vamos y se los decimos. Entonces no tenemos derecho nosotros de juzgarlos. ¿Sí? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitar pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Sí? Regresemos por favor a Filipenses. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice que nosotros somos la verdadera circuncisión, no la que practicaban los judíos en el Antiguo Testamento, como señal del pacto. Mi Señor Dios le dijo a Abraham: esta va a ser la señal del pacto que voy a tener contigo y con todo tu pueblo. Y esa señal del pacto fue la circuncisión. Quitad el prepucio de la carne. ¿Sí? Ese fue el pacto. Pero dice aquí Pablo que la verdadera circuncisión son los que en espíritu servimos a Dios. Son los que en espíritu le queremos agradar, le queremos servir, le queremos adorar. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Aquí en Romanos 2, vamos a Romanos 2 por favor. 28. Romanos 2, 28. Amén, hermanos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión
es la del corazón, en espíritu, no en letra. Porque, dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La verdadera circuncisión viene del corazón. Quitad pues la carne de vuestro corazón, el prepucio de su corazón, el prepucio de nuestro corazón debemos de quitarnos el prepucio de nuestro corazón. ¿Y cuál es el prepucio? La carne. ¿Qué nos quiere decir? Que espiritualmente tenemos que dejar todo lo que es de la carne y que nuestro corazón esté completamente limpio de toda carne, de toda carnalidad que nos esté estorbando para tener esa comunión directa con nuestro Señor. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Por qué dice que no en letra? Pues la letra, no en letra significa que es en la ley, en la ley de Dios, ¿sí? Ahí estaba estipulado que al octavo día circuncidará a tu hijo cuando nazca. Por eso dice que la verdadera circuncisión es la del espíritu, no en la letra, no en la ley. ¿Sí me explico? La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Regresemos a Filipenses. Versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No debemos de confiar en la carne, pero nada, ni tantito, ni poquito. No debemos de confiar en la carne. La carne traiciona, la carne nos traiciona, la carne nos hace pecar, la carne nos hace desviarnos del camino del Señor. ¿Sí? No teniendo confianza en la carne. Vamos a Gálatas, por favor, 5. Gálatas 5:16. Amén, hermanos. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Siempre pongo el ejemplo de la cantina. Si nosotros llevamos nuestra Biblia y vamos a una cantina y empezamos a predicar la palabra del Señor, ¿qué creen que va a pasar? Nos van a sacar, pero a patadas. ¿Por qué? Porque la carne no tolera las cosas del Espíritu. ¿Sí? Cuando una persona está completamente llena de pecado, ¿qué pasa con esa persona? Cuando nosotros vamos y predicamos, luego rechazo, ya me vienes tú a hablar de tu Cristo. Porque la carne, el pecado, no tolera las cosas del Espíritu. Y cuando andamos completamente espirituales, ¿verdad? Ya no toleramos las cosas de la carne. Programas de televisión con doble sentido, ¿verdad? Películas con alto grado de sexo. El Espíritu ya te está redarguyendo, te está diciendo, quítale a eso, quítale a eso. ¿Sí? Se oponen entre sí. Y dice la palabra, para que no hagáis lo que quisieres, para que no hagas lo que tú quieras hacer. Digo pues, dad el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si estamos completamente guiados por el Espíritu Santo, ni siquiera vamos a tener la opción de consultar en la ley si estoy haciendo bien o no las cosas, porque el mismo Espíritu me va a guiar para hacer las cosas que son de la ley. ¿Sí? Y dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podremos no ser fornicarios, podremos no ser adúlteros, podremos no ser ladrones, homicidas, pero puede haber ira en nuestra vida. Que todo el tiempo me esté enojando, que todo el tiempo esté manifestando mi descontento por quién sabe qué cosa. Es una obra de la carne. Y si practica el iracundo, la ira, no heredará el reino de Dios. Disensiones, dice, enemistades, contiendas, pleitos, celos, hasta los celos, ¿verdad? Cuando es un celo desbordado, cuando es un celo enfermizo, cuando es un celo ya más allá, es una obra de la carne. ¿Sí? Pleitos, que con todo el mundo me quiera pelear, ¿verdad? Que si ya se me cerró el carro de enfrente, mira cómo maneja. Pues serás perfecto tú para manejar bien, ¿verdad? No. Entonces, no nada más los pecados grandes, también este tipo de obras de la carne no permite que fluya el Espíritu. Lo tenemos contristado, lo tenemos apagado. Entonces procuremos no tener esta lista en nuestras vidas. ¿Sí? Regresemos a Filipenses, por favor. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No debemos de tener confianza en la carne. Y Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, que no confíes ni en ti mismo, le dice. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí? De nosotros mismos nos tenemos que cuidar, porque nosotros mismos nos podemos resbalar, deslizar, desviar del camino correcto de nuestro Señor. Entonces no debemos de confiar en la carne, como aquí lo dice también Pablo. Versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Nos presenta sus credenciales Pablo, su currículum vitae nos está presentando aquí. Versículo 5: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Aquí me llama mucho la atención que dice, de la tribu de Benjamín. Era una tribu especial, porque tanto Benjamín como Judá, la tribu del reino del sur, ¿verdad?, fueron los únicos que regresaron a Jerusalén después del largo tiempo que estuvieron cautivos en Babilonia.
De la tribu de Benjamín vino el primer rey de Israel, Saúl, fue de la tribu de Benjamín. ¿Sí? Luego dice la palabra hebreo de hebreos, o sea, nacionalista, pero totalmente, ¿verdad? No sé si ustedes conozcan mexicanos de mexicanos, sí. El orgullo mexicano y cómo son nacionalistas, ¿verdad? Arraigado totalmente a sus raíces. Pues así era Pablo, hebreo de hebreos, ¿sí? Completamente arraigado a la ley del Señor, más las tradiciones que ya habían en la misma ley. Hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Fariseo. Cuadrado, como decía el pastor Maltés. Cuadrado. ¿Sí? Fariseo, estricto, legalista. Así era Pablo. Y lo vemos. Cómo persigue a la iglesia, ¿verdad? De qué forma. Ese celo mal entendido hace que persiga Pablo a la iglesia, ¿verdad? En diferentes partes. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. En cuanto a la justicia, que es de la ley, irreprensible. Quiere decir que no se daba mordidas, ¿verdad? Hay una Sor Juanita, ¿no? Para liberarme del asunto. Irreprensible, completamente. No corrupto, no soborno. ¿Sí? Debemos de aprender este ejemplo, de que debemos de ser irreprensibles. Y aunque vivamos en un mundo donde con dinero se resuelve todo, pues nosotros tenemos un Dios maravilloso que con su ayuda nos saca y resuelve todos nuestros problemas. ¿Sí? Ok. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo, todo eso que les acabo yo de decir, dice, todo esto, mis credenciales que yo tengo, eran para mi ganancia. Eran de beneficio, porque vivía una vida cómoda, vivía en un estatus de noble, ¿verdad? Todo esto que era para mi ganancia, dice, las he estimado como pérdida. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Vean nada más el carácter de Pablo, vean nada más su situación, su estatus, fariseo, hebreo de hebreos, ¿sí? Fue criado a los pies de Gamaliel, de los mayores maestros fariseos que tuvo Israel, ¿sí? Era digamos así, era de clase acomodada, Pablo. Y dice, todo eso que para mí era ganancia, ¿verdad? ¿Qué me preocupaba? Nada. Cómodamente vivía, estaba yo en mi confort. ¿Qué dice? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo desprecié. El arraigo a esas cosas las soltó. Ese arraigo que el ser humano tiene para este mundo, ese arraigo que el ser humano tiene para las cosas materiales, en Cristo Jesús no vale. Y ese es el ejemplo que debemos de tener de Pablo, que no nos arraiguemos a un estado de confort, a un estado de vivir en el materialismo, sino todo lo que somos que sea estimado por nosotros como pérdida. No, pero es que mi trabajo me costó ser doctor de tal cosa.
cosa, ¿verdad? O maestro de tal cosa. Está bien. Yo no digo que no, ¿verdad? Pero que eso no sea mi estandarte para decir que yo soy tal o cual cosa. ¿Sí me explico? Sino que nos abandonemos a nosotros mismos, carguemos la cruz de Cristo y lo sigamos. El mismo Jesús lo dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Eso hizo Pablo. Se negó a sí mismo. No, Señor, pero si yo fui criado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos. ¿Cómo voy a dejar todo eso por seguirte a ti? Pues lo hizo. Y así lo debemos de hacer todos nosotros. Él en el capítulo 4, vamos al capítulo 4, versículo 11. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Él vivió de todo. Él se subió a la rueda de la fortuna, A veces estaba arriba y a veces estaba abajo. Pero cuando estuvo abajo, nunca, obviamente, se apartó de Cristo. Y le pidió con todo su corazón que lo ayudara. Porque así lo dice también. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Nada más hay que tener fe en Él, confianza en Él. No decir: ¿será? Oh, ya de veras. No, sí, todo lo podemos en Cristo. Todo. No hay nada que el Señor no pueda hacer en nuestra vida que no se resuelva. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Tuvo hambre, Pablo. ¿Sí? De repente se comía sus cortes, ¿verdad? Su ribeye, su vigor, ¿no? Cuando había. Pero luego comió frijoles, o comió lo más básico que puede comer alguien. Y no se amedrentó, no se puso triste, no se abandonó, no abandonó al Señor. Al contrario, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque a veces nos acordamos, ¿verdad? Cuando nos iba bien: es que yo cuando hacía esto, no hacía aquello. Cuando era rico, ¿verdad? Yo cuando era rico. Y ahora, pero tienes la mejor riqueza que cualquier ser humano puede tener: Cristo Jesús. Cristo Jesús es la mejor riqueza que cualquier ser humano puede tener. O a veces decimos: pobre rico, ¿verdad? Pobres ricos, porque tienen todo, pero no tienen al Señor. Así es que este es un ejemplo hermosísimo que Pablo nos da. Si vivimos en escasez, no importa, soy millonario del Señor. Puedo tener un cuartito de 3x3, pero para mí es mi mansión. No, porque estoy lleno del Señor. No me hace falta nada. Y ese cuartito lo puedo ver yo como mi gran palacio. Porque vivo completo en Cristo. Vivo completo en Él. Y no me hace feliz las cosas materiales, sino el gozo, la paz y la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regresemos a Filipenses 3. Y dice en el 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Que nos estorba en nuestra vida material, que nos estorba en nuestra vida para seguir a Cristo. Pensemos, analicemos eso. Y todo lo que nos estorbe, ¡paz! Borrón y cuenta nueva. Esto no me hace bien. Esto es un tropiezo para llegar a Cristo, me lo quito de mi vida. Y sigo adelante hacia la verdadera riqueza que tiene el ser humano, que es el Señor. Dice versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. A fin de conocerle, de saber, de palpar lo que Él sufrió. A veces el rechazo, a veces el señalamiento, la burla, el abandonarnos. A veces de repente, pues es que yo en el Facebook tenía muchos contactos y ya no tengo. No importa. Él se quedó solo. Al final Él se quedó solo. Él recibió bofetadas, burlas, escarnio, ¿verdad? Todos esos padecimientos el cristiano los tiene que vivir. Pero el verdadero cristiano, no el que dice ser cristiano y ahí tiene su closet y de repente se mete en su closet y ahí se queda, ¿no? O cristiano transforme. Ya llega el domingo y se transforma en cristiano. Y a veces nada más saliendo de aquí, vuelve el cambio, ¿verdad? No seamos cristianos transformers. Seamos cristianos de adebis, como dice mi esposa. Que también participemos de lo que Él padeció. Si se burlan de ustedes por ser cristianos, si se ríen, si ya no tienen amigos, si ya no tienen gente que estaba ahí con ustedes, ¿verdad? O si le rayan el carro, cualquier cosa, por ser cristianos, estamos bien, porque estamos defendiendo nuestra convicción que algún día aquí declaramos con nuestro corazón, con nuestra boca, que Jesucristo es el Señor. Entonces dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Tenemos que participar de sus padecimientos. Algunos hermanos en Cristo, sobre todo en el sureste mexicano, hasta participan de su padecimiento llegando a la muerte, porque los matan. Porque los matan. ¿Sí? Llegando, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que va para adelante, ¿verdad? Para adelante, para llegar a la perfección, para escalar y para crecer en el Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. La mujer de Lot miró para atrás y se convirtió en estatua de sal.
Mi Señor Dios te dijo, no veas para atrás. Deja ya tu pasado, deja ya lo que viviste en Sodoma y Gomorra. Ahora ve para adelante. A veces no soltamos nuestro pasado y ahí lo vamos cargando. Y eso nos estorba para tener una relación plena con Cristo. ¿Sí? Versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tiene una carrera. Oiga, pastor, pero si yo no corro. Una carrera espiritual. ¿Sí? Todos estamos en una carrera. Y no es de velocidad precisamente. Es de resistencia. Una carrera donde debemos de resistir todos los embates y todos los dardos de fuego del enemigo. Dice, prosigo a la meta. Tenemos una meta. ¿Cuál es la meta? La vida eterna, el arrebatamiento, nuestro cuerpo glorificado, la gloria de Dios en nosotros, transformándonos en un ser nuevo. Esa es nuestra meta. Vivamos en nuestra carrera de resistencia con el Espíritu Santo guiándonos. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Corramos esa carrera, hermanos, con todo nuestro corazón. Corramos esa carrera verdaderamente entregados al Señor, y que nuestro objetivo siempre esté en nuestra mente: la vida eterna, la meta. Imagínense que van ahí en la ciudad deportiva Corea o Chapultepec, y al final ven meta. Por en vez de que diga meta, dice Cristo. ¡Qué maravilla! Corramos esa carrera, no con armas físicas ni materiales, sino con nuestras armas espirituales. Echemos mano del Espíritu Santo para que nos ayude a terminar esa carrera, a terminar esa ardua carrera y llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el viento y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Versículo 20, si no lo tienen subrayado, subrayen. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. En los cielos. Debemos de cambiar ese cartucho, hermanos. No somos ciudadanos terrenales, no somos terrícolas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos celestiales. He aquí yo voy a preparar morada, dice mi Señor Jesucristo, a cada uno de ustedes. Ya está lista nuestra morada. Nada más hay que tener paciencia y correr la carrera con fe para poder llegar a la meta. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y estamos esperando a Cristo Jesús nuestro Señor para que venga por nosotros y nos lleve a donde corresponde nuestra ciudad, nuestra vivienda celestial. ¿Sí? Entendamos eso, hermanos. Que aquí en esta tierra somos peregrinos, somos extranjeros. Y si estamos aquí, ¿verdad?, como peregrinos y extranjeros, no practiquemos lo que en este lugar hace la gente, sino practiquemos lo que en nuestra verdadera nacionalidad, nuestra verdadera morada nos pide que hagamos: vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra carne. Vivir rendido a nuestro Señor Jesucristo, vivir rendido a su palabra y esperarlo para que nos lleve a donde nos corresponde vivir, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él tiene poder para sujetar todo en Él. Todas las naciones, todas las potestades, todas las cosas se van a sujetar en Él cuando venga a reinar 1000 años aquí en esta tierra. Su reino milenial. Va a haber armonía. La naturaleza va a volver a florecer. Todo va a volver a renovarse, porque Cristo Jesús, el Mesías, vivirá aquí con nosotros 1000 años. 1000 años. Y nosotros con Él. Por eso dice que Él tiene poder para sujetar todo, y lo va a sujetar todo en Él. Todos se van a sujetar con Él. Las naciones, dice Isaías, todas las naciones se van a someter a su mandato, a su reinado. Y vamos a vivir bajo su reino. Así que, hermanos, en esta tarde, mi Señor nos pide que prosigamos al blanco, que nuestra mira, nuestro objetivo sea el cielo, que nuestro objetivo sea el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Procuremos con diligencia estar apuntados ahí en esa lista, en ese libro de la vida, para que cuando antes de que venga Cristo vea su libro y diga: ¿quién es? Tal. Todo Maranata se va. Amén. Y vivamos siempre, para siempre, con